Gracias al Señor por su palabra. Amén. Gracias a mi Dios hermoso. Hoy vamos a hablar, pues es como un estudio, no es tanto una prédica, es como un estudio. Hoy voy a hablar de lo que es la armadura de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios. El libro de Efesios, Pablo lo escribió estando preso en Roma. Se considera que era la primera vez que Pablo había estado preso en Roma y Pablo escribió la carta a los Efesios. Y si observamos, vamos a ir a Efesios 6, del 10 en adelante. Y dice que es la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios. Hoy voy a predicar bajo el tema el soldado. ¿Por qué el soldado? Un poco vamos a diseñar un soldado para poder entender lo que es la armadura de Dios. Para poder un poquito entender lo que Pablo nos dejó escrito, el Espíritu Santo revelándole a Pablo. Por ejemplo, Pablo consideró un ejemplo como un soldado. Vamos a ir al capítulo 1, vamos a leer todo, pero vamos a ir por partes. Pero el versículo clave va a ser el 15, el 6:15. Pero vamos a leer desde el principio. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí Pablo nos describe, hermanos, la armadura. Y la armadura la lleva puesta un soldado. Esto es algo que se nos dejó escrito para nosotros defendernos del diablo. Todo lo que es la armadura viene siendo lo que se pone, es el casco, es el pectoral, es la espada, es los zapatos. Todo esto es para protección del soldado. Y Pablo nos lo describe observando un soldado romano, porque Pablo estaba en Roma, estaba preso. Ok, un soldado, es mujer, es soldado, es hombre, es soldado, no es soldada, es soldado. Siendo hombre o mujer, ellos se enlistan en la corporación federal de su nación. El hombre o la mujer se enlistan en la corporación federal de su nación. Y cuando ellos se enlistan, ellos ya, desde el momento que se enlistan, ellos ya están tomando parte de esta corporación. Automáticamente el joven o la muchacha, la mamá o el papá, los que van a estar enlistados aquí en esta corporación, ellos automáticamente desde el momento que se enlistan ya se consideran miembros de la corporación. Ya son ellos miembros, ellos ya son parte de esa corporación de sus naciones, ¿verdad? Y más o menos entendemos por las familias que nosotros consideramos que tenemos en el servicio militar. Cuando el soldado ya se alistó, al soldado se le lleva a una academia, se le enseña hablando académicamente basado en lo que va a hacer en su servicio militar. Ese es el principio que va
Es parte del principio, un estudio académico. Lleva su tiempo de ahí. Se termina la academia, graduó el soldado, la mujer o el hombre graduaron, y luego de ahí se los llevan al campo donde va a ser la base militar, donde va a corresponder el soldado. Ahí se los llevan. Todo lo que aprendió académicamente lo empiezan a poner en práctica en esa base. Aparte, incluyendo ya lo físico, la disciplina física. Si algo tiene un soldado es disciplina, respeto y disciplina. Aparte todo lo que se le enseñó académicamente hablando. Un soldado, hermanos, puede ser un piloto, un marino, consideramos un guerrillero, consideramos un veterano, un oficial, un mercenario, el de las armas, un paracaidista y un francotirador. Y quizás haya muchos más profesionales, más títulos en el ámbito del soldado. Un soldado es disciplinado y es entrenado para todo tipo de ataques del enemigo. Disciplinado y entrenado para todo tipo de ataques del enemigo, físicamente, psicológicamente. Un militar no se desenfoca del objetivo. Se entrenan físicamente, psicológicamente y siempre se les va a entrenar el objetivo. Es algo que yo me quedo sorprendida porque los militares, el soldado se levanta a las 3, 4, 5 de la mañana y va a hacer sus ejercicios físicos, una disciplina física, y eso es todo el tiempo. El soldado está disciplinado para todo clima. En vez de estar en el desierto, en lluvia, en no lluvia, en mucho calor, en mucho frío, en nieve, en no nieve. El soldado es disciplinado para todo tipo de clima. El soldado siempre está listo. Ese es un soldado que va a la guerra físicamente, a la guerra cuerpo a cuerpo. Un soldado se educa cómo utilizar su equipo. Y un soldado se educa cómo utilizar su uniforme. Todo lleva una educación y un entrenamiento, incluyendo el armamento, que son las armas, es parte de su equipo. Entrenamientos especiales para este tipo de muchachos, muchachas, no importando el clima, no importando sol, lluvia, entrenamientos especiales fuera de su área donde ellos están de su base, van, los llevan a otros lugares y en terrenos quizás a la mejor de calor, de frío, ellos van y los entrenan. El soldado siempre va a estar entrenado y disciplinado. Esto se considera un verdadero soldado. Este es el soldado. Vamos a ir a Josué. Vamos a ir a Josué 1. Vamos a mirar los soldados, hermanos míos. Este Josué era un soldado. Josué 1. Enseguida de Deuteronomio está Josué. Vamos al libro de Josué 1:5. Yo voy a leer en adelante. Le dice el Señor Jehová a Josué. Le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y fíjense lo que le dice Dios, muy recalcable, y se lo recalca 3 veces. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Josué, hermano mío, era un soldado de guerra de cuerpo a cuerpo. Josué se consideraba conquistador. El conquistador. Él conquistó Jericó. El Señor le prometía la tierra: esto es tuyo, Josué, pero tú vas a ir a conquistarla, vas a ir a guerrear para traerla contigo. Es tuya, José. Josué, es tuya, pero vas tú y la traes. ¿Quién más tuvo guerras? David, Abraham, Moisés. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo tenían que pelear para poder ser conquistadores. Tenían que pelear para ir a conquistar. Y se derramaba la sangre porque el conquistador, él iba a pelear y a agarrar lo que Dios le dijo: esta tierra es tuya. Él iba y no le importaba matar a todo el enemigo, iba y agarraba lo que era de él. Amén. Gracias. Todos ellos fueron soldados guerreros. David en su niñez mató a Goliat. Pero si observamos, David en ese tiempo no lo mató porque era soldado. Por la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. David en ese tiempo todavía no era soldado, pero él ya mataba leones y mataba osos. Por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice en el número 7, Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate. ¿Y qué más dice? Muy valiente. Porque la guerra en ese tiempo era cuerpo a cuerpo. Esfuérzate y sé muy valiente. En el número 9, 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Josué. Otra vez. ¿Por qué tanto le recalcaba Dios a Josué? Porque no era fácil la guerra cuerpo a cuerpo. Dios le decía: esta tierra es la tuya, la que yo te di, pero a ti te va a costar irla a conquistar. Estos eran los soldados, mis hermanos, del Antiguo Testamento que peleaban cuerpo a cuerpo. Era un soldado carnal. Jehová estaba con él, sí, pero era guerra física. Nuestros soldados de nuestra nación, cuando salen a la batalla, es guerra física. Y la iglesia de Cristo, la iglesia tiene guerra constantemente. Constantemente la iglesia de Cristo tiene guerra, pero esta es guerra espiritual. También es guerra. Guerra espiritual, que no tiene mucho que ver con la guerra física y carnal. En la guerra física se utilizan las bombas grandes. Ya ahorita la tecnología está tan avanzada que son tantas las cosas, los químicos. En nuestra guerra espiritual hay soldado carnal y hay soldado espiritual. Amén. Nosotros nos identificamos, nosotros sabemos como iglesia, como seguidor, como creyente, como hijo de Dios, cómo es nuestra guerra y cómo me identifico, si soy espiritual o soy carnal. Amén. Porque la guerra, créanme mis hermanos, que si la estamos haciendo físicamente, entonces aquí hay un salario. Carne a carne, cuerpo a cuerpo. Pero no es. El soldado espiritual. ¿Qué es el soldado espiritual? El soldado espiritual, el primer soldado físico y carnal, dice que se enlista. Quiero venir aquí en la oficina, quiero ser soldado del servicio militar de los Estados Unidos. Va a seguir, aquí le dan la orientación.
Usted y yo, cuando vinimos a Cristo, estamos enlistándonos en la batalla. Amén. La señora Patricia, si aceptó a Cristo en su corazón, sí. De este día para adelante usted pertenece a la guerra espiritual, ¿sí? Desde este día usted aceptó a Cristo como su Salvador, lo proclama, evangeliza, predica, les predica a los vecinos, a los de al frente, a los de atrás, a su compañero de trabajo, sí. Bueno, usted está así en el ojo del enemigo. Así estamos, hermanos, en el ojo del enemigo. Cuando procesamos a Cristo, quiere decir cuando lo acepto, cuando le creo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando lo comparto, cuando lo sigo a mi Cristo, cuando lo declaro públicamente, yo estoy firmando un papel que dice: eres miembro del servicio militar espiritual de los escuadrones de Jehová o de Dios viviente. Amén. Amén. Y eso es la iglesia de Cristo. Eso es la iglesia de Cristo. Vamos a ir a 2 de Corintios 10, 3 y 6. 2 de Corintios, dijo Pablo, hablando Pablo. 2 de Corintios 10, 3 y 6. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. El 3 y El 6, hermana, continúa. El 6. ¿Y el 3 decimos? Sí, hermanita, hasta el 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. ¿Se fijan lo que dice Pablo? Nuestras armas, ¿qué dice que son? Nuestras armas de nuestra... Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿se fijan? A la iglesia, a nosotros, no militamos, o sea, no peleamos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? ¿Del vecino, del amigo, del hermano? No, de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Nos ganó. Él fue el conquistador de nuestros terrenos. Él fue el que conquistó. Similar a lo que hizo Josué. Cristo vino y nos conquistó nuestros terrenos. El terreno que el diablo nos había ganado desde Adán y Eva. Él vino y lo conquistó otra vez. Y nos lo entregó. Lo cual a nosotros como iglesia nos corresponde permanecer firmes. Nos corresponde permanecer. Esto lo conquistó Cristo para mí, lo cual yo lo voy a proteger. El enemigo me va a aventar en contra de la fe, en contra mía, para que yo lo descuide. No, yo me voy a poner aquí en contra, no voy a pelear con golpe, no, me voy a poner aquí para defender lo que ya es mío. Para defender lo que ya Cristo me dio por medio de la crucifixión y resurrección. Esa es nuestra batalla, nuestra guerra espiritual, proteger lo que ya es mío. Que el diablo no me lo vuelva a arrebatar, especialmente la fe. Si el diablo nos da, mis hermanos, si nos dan la fe, esto ya no va a ser mío, porque yo ya no le voy a creer a Dios que esto me lo dio Él. Ya no le voy a creer. La fe ya no va a estar en mí, ya no voy a creer. Yo voy a proteger lo que Cristo me dio por medio de la cruz del Calvario. Por eso dice que es la armadura de Dios.
Vamos a ir ahora a otro. Vamos a ir al libro de Corintios, igualmente en Corintios. Primera de Corintios 15, 20, 22. Primera de Corintios, aquí está cerquita. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Se fijan? Lo que se perdió con Adán, con Cristo lo recuperamos. La vida eterna. La vida eterna. Vamos a ir a San Juan 11:25. San Juan 11:25. Este es el soldado espiritual. San Juan 11:25. Dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es lo que Cristo nos trajo por medio de la cruz del Calvario. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, una pregunta. ¿Crees esto, iglesia de Dios? Iglesia de Cristo. ¿Crees esto? Que dice que Él es la resurrección y la vida. ¿Cuál resurrección? Precisamente nosotros cuando estábamos muertos resucitamos por medio de Cristo, en Cristo. Eso es lo que nosotros estamos protegiendo con todo el armamento, como el soldado lo estamos protegiendo. Vamos a ir a otra escritura. Vamos a ir a Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién llevó el triunfo? ¿En dónde lo llevó? En la cruz. Que dice que los exhibió públicamente. Aquí no exhibió públicamente. Él no lo hizo a escondidas. Públicamente. Miren. Fíjense, dice más arriba en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Estaba decretado que todo estaba en contra de nosotros. Dice que Él la anuló, quitándola de medio y clavándola ¿en dónde? O sea, Él fue el conquistador de nosotros. Despojando a los principados y a las potestades, despojándolos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, o sea, sobre ellos, dice, en la cruz. Amén. Públicamente el Señor avergonzó al diablo, públicamente nos hizo más que vencedores, públicamente, en la misma cara del diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Qué tremendo. Por eso le dice a Josué, valiente, esfuérzate. Pero vamos a lo que estábamos leyendo al principio, a la armadura de Dios en Efesios 6. Aquí, a usted y a mí, el Espíritu Santo no nos dice esfuérzate y sé valientes. Fíjense cómo nos llama ahora a nosotros en el
6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar ¿qué? Firmes. Firmeza. A mí, a usted aquí nos dice 3 veces firmeza. A Josué le dijo 3 veces, valiente y esfuérzate. Sé valiente y esfuérzate. A usted, iglesia, le dice estar firmes. ¿Por qué firmes? ¿En qué voy a estar firme, hermana Patti? Precisamente en lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Mi salvación, la fe, la gracia. Todas las obras que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando lo crucificaron, cuando lo sepultaron y cuando resucitó, estas obras son las que usted y yo nos vamos a poner firmes y de aquí no me mueves. Amén. No me mueves. Otro versículo más dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Hermanos míos, todo esto, un gobernador, es como un gobernador de un estado. Amén. Él mueve un estado. Estos gobernadores, príncipes, tienen el poderío de naciones completas, de estados completos, de ciudades completas. Estos gobiernan, no se gobiernan así, cositas pequeñas, no. Tienen gobernado todo el mundo, todo lo que se mueve en el mundo, todo lo que es en contra de Dios, ellos lo gobiernan. Ellos son los que lo gobiernan. Dice en el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y qué dice más adelante? ¿Y acabado todo qué? Estar firmes. En el 14, ¿cómo empieza? Estar firmes. Estar pues vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Dijimos que el 15 va a ser nuestro versículo clave. Ok. ¿Por qué dice estar firmes? La teología, a donde yo la he entendido, habla que los soldados romanos en el Antiguo Testamento, cuando hacían guerra, para poder estar firmes a la hora de la guerra, se les ponían abajo en sus botas clavos, picos, como cuando vas a escalar a las montañas, para que no te resbales. Ellos lo tenían abajo de sus zapatos para poder estar firmes y no moverse, para poder darle más duro al enemigo. Ellos tenían que hacer eso. El soldado tenía que estar firme para no moverse, estar clavado. Esa firmeza usted y yo la tenemos en Cristo. Amén. ¿Y dónde estamos usted y yo clavados? En la roca, que es Cristo. Así es. La roca no se mueve, no es movible. Amén. En el 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ok, volvemos al soldado. El soldado se le ha enseñado cómo vestir su uniforme. Y una de las cosas que el soldado lleva es el zapato. Y el zapato, como ser humano, como soldado y como ser humano, un zapato incómodo no te hace avanzar. Hace mucho tiempo me regalaron unos zapatos tan hermosos. Yo tendría la edad con algunos 18, 19 años, pero me encantaban. Estaban tan pequeños como un número más chiquito. Yo me los ponía, pero qué incomodidad. Qué incomodidad, y como tiene altos. Un zapato incómodo, no puedes avanzar. Te sientes lastimado. El soldado, aunque se ponga toda la armadura de Dios, pero si su zapato no está a su medida, está flojo, guango o dañado, no va a avanzar mucho. Porque para estar firme el soldado se requiere un zapato a su medida. El soldado carnal, el soldado del army, cuando él se enlista, le miden su pie.
Ahí le dan la talla exacta de su pie, desde su uniforme hasta sus zapatos. Su casco se lo mide, su pecho se lo mide, la cintura, la cadera, los pies, todo le miden, porque el uniforme que va a llevar, que va a portar ese soldado, va a estar exactamente a la medida. No puede llevar un zapato así de grande porque no va a poder correr, no va a poder caminar. Se puede poner toda la armadura, pero si el zapato no está bien asegurado, bien abrochado, a su medida, no va a avanzar. Y recuerden que en el Antiguo Testamento le dijo en Génesis Dios a la víbora: ella te va, a la mujer, ella te va a dar en el calcañar, en esto de aquí. Para que no nos den el calcañar, la serpiente antigua, diablo y Satanás, nuestro calzado tiene que estar bien puesto, los pies bien protegidos, porque si el enemigo te da en tu pie, te tumba y no avanzas, no se avanza. Si el enemigo pone donde tú vas caminando, te pone trabas ahí y tú vas descalzo, te vas a dañar, no vas a avanzar. Se te perdió el objetivo, se te perdió, ya no avanzas. Puedes llevar toda la coraza, todo el yelmo de la fe, todo contigo, pero si tus pies están desnudos, están dañados, en la hora de la guerra, de la batalla, es muy importante que nuestro calzado esté bien puesto. ¿Por qué? Porque dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio de la paz? Vamos a ir a Isaías 52:7. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El que trae un buen zapato a su medida, esto es lo que hace. Este es el evangelio de la paz. Y nos lo dejaron como tarea para nosotros armarnos bien nuestro zapatito, bien abrochadito, y de evangelizar. Romanos 14, 16 y 17. Estamos, hermanos, bien armados. Como iglesia de Cristo, iglesia, estamos bien armados. La única cosa que hay que saber cómo se utiliza la armadura de Dios, para qué es y cuándo la debemos de poner en práctica y cómo la debemos de utilizar correctamente. Romanos 14, 16 y 17. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Exactamente. No vamos a andar, como dice uno, ¿verdad? Vamos a llevar el evangelio, vamos a ir a hacer una parranda. No, mis hermanos, es llevar el evangelio. Exactamente. Es evangelio, la comida espiritual. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Exactamente. Ir por todo el mundo. No tengo ahorita en mi memoria el versículo que dice: cuando vayas y si tú no te recibes, sacúdete a los pies. ¿Por qué? Porque para Dios era algo muy malo que te trajeras el pecado en los pies de aquel lugar que no te recibió, que te rechazó, el que rechazó el evangelio. No te traigas nada del que no me quiere, del que me rechaza. Sacúdete los pies, sacúdete tus zapatos. No te traigas nada, ni siquiera el polvito de su casa. Y sigue adelante.
El consejo que Pablo le dio a Timoteo, vamos a ir a 1 Timoteo 6:11. La armadura de Dios, hermanos, son 7. Ahorita no estamos hablando de lo que es el calzado, ¿verdad? Es una enseñanza muy larga, la armadura, porque trae sus 7 fundamentos. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Se fijan? Ese es el evangelismo. Pablo aconsejando a su hijo espiritual Timoteo. Vamos a ir ahora donde dice la buena batalla de la fe. 2 Timoteo 4, 6 y 7. Esto es lo que Pablo le enseñó a su discípulo. Pablo ya estaba para ser crucificado y Pablo le dice que él ya había terminado su trabajo. Dice, porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Exactamente. Pablo nunca fue un soldado carnal. Pablo nunca peleó cuerpo a cuerpo con nadie. Inclusive cuando escribió Efesios estaba encarcelado. Nunca fue una persona. Pablo fue un soldado espiritual. Pablo dice, yo ya terminé la buena batalla. He guardado la fe. Pablo nunca permitió que el diablo le diera en la fe. Por eso nos dejó escrito en Efesios cómo y qué se trata la armadura de Dios. Porque Pablo nos estaba hablando espiritualmente. Pablo decía, no tenemos lucha contra sangre y carne, es espiritual, Timoteo. Iglesia de hoy, es espiritual la guerra. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? No, pues que está el aborto, que ya lo aprobaron. No, que está esta ley. No, que está aquella ley. Eso es lo que Pablo dice, eso es la guerra. No permitas que venga y se te meta en tu mente y lo apruebes. No lo apruebes. Eso es en contra de la voluntad de Dios. Esa es la guerra. ¿Cuántas cosas en el mundo hoy, iglesia, están pasando? ¿Cuánta cosa tremenda? Que Dios no está de acuerdo. Que Dios no está de acuerdo. Y desafortunadamente, la iglesia de Cristo es natural, es normal. Estamos en esos tiempos. Sí, no, sí. No, sí, yo le firmo que la pruebe. Esta es la guerra. Esta es nuestra guerra. No, Señor. Pues estar firmes. Yo voy a estar firme. ¿En qué? En que yo no te voy a permitir. Si tú lo quieres aprobar, es cosa tuya, pero yo no lo voy a permitir. Por eso Pablo estaba en la cárcel. Porque en el tiempo de Pablo lo mismo pasaba. Que ahorita él se mantuvo. Y lo encarcelaron, lo golpearon. En los casos lo dejaron allá tirado fuera de la ciudad, muerto, lo consideraban muerto. Muerto. Ellos se pusieron firmes, los apóstoles se pusieron firmes. No somos soldados de carne, no. Somos soldados espirituales. Militamos conforme el Espíritu Santo nos guía. No militamos conforme la carne, con lo que yo estoy viendo físicamente. No. El soldado de Cristo pelea espiritualmente de rodillas, en la meditación, en la lectura bíblica, en la fe, bajo la gracia. Esa es nuestra guerra. Somos más que vencedores. Ya Cristo nos conquistó todo nuestro terreno. Nomás nosotros hay que protegerlo, lo que ya es mío. Hay que protegerlo, hay que protegerlo, hay que protegerlo.
Toda la vestimenta de la armadura de Dios es para proteger, no es para ir y pelear, es para proteger cuando el diablo te avienta, es para proteger, para proteger. Si no, aquí me dijera Pablo, agárrate, hermana, y vete a pelear allá. No, firme en lo que ya fue hecho, firme en lo que ya se pasó en la cruz de Calvario, firme en lo que Cristo te dijo, firme en las promesas, en las 7,000 promesas bíblicamente hablando, firmes en estas promesas porque son tuyas, tómalas por medio de la fe. Todo es por medio de la fe, la gracia es por medio de la fe. Cristo me amó, yo lo tengo en mi corazón que Cristo me ama. Si no me hubiera amado, no hubiera dado la vida por mí, por usted, por la iglesia. Eso es nuestro trabajo, iglesia. La guerra es espiritual. Les encargo, ¿verdad?, o les aconsejo leer la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque estas son unas defensas básicas e importantes que nos dejaron para usted y yo podernos proteger del enemigo. Amén. Porque el enemigo está 24 horas al día. Usted y yo dormimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, estarás conmigo. Pero él no duerme. Mientras usted y yo dormimos, él está maquinando qué inventar mañana, a ver dónde nos va a dar. Entonces la armadura de Dios siempre puesta, en todo tiempo, en todo clima, en toda circunstancia, siempre puesta, porque Él está acechándonos. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.